Bendiciones. Yo sé que hemos escuchado muchos, pero muchos mensajes que tienen que ver con reprender pensamientos, de cómo ganar las grandes batallas de los pensamientos, de la mente. Así que se nos ha enseñado a reprender los dardos de fuego, y eso nosotros lo hemos enseñado miles de veces. Pero no es tan así. En la Biblia no aparece que Pablo enseñe: reprende ese pensamiento o reprende ese dardo del enemigo. Eso es forzando un poquito 2 de Corintios capítulo 10. Pero aparecen otras herramientas, y si bien es cierto vamos a hablar de reprender pensamientos, pero aparecen antes otras herramientas que son vitales y aún son más importantes, y yo quiero decir una palabra fuerte, aún más escriturales que reprender los dardos de fuego. Y repito, esa es una explicación un poquito forzada de aquello que tanto luchamos. Usted lucha todos los días con los pensamientos, todos los días usted tiene luchas en su mente. El libro de Proverbios dice así, dice: ante todo. Cuando la Biblia dice ante todo, cuando aparece esa expresión alarmante, ante cualquier cosa, ante todo, cuida tus pensamientos. Proverbios 4:23, versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Deberíamos preocuparnos. ¿Cómo es posible que perdamos gente en la iglesia que lleva años? ¿Cómo es posible que haya gente que tenga una palabra del Señor, que a pie junto te dice: sí, este es mi lugar, o este es mi matrimonio, o este es mi ministerio, o este es mi llamado, o esta es mi ciudad? Y de un momento a otro dan cabida a un pensamiento. Usted tiene que entender algo: desde los pensamientos la gente cae en adulterio, en fornicación, en laxidia. Desde los pensamientos usted murmura, desde los pensamientos usted puede perder su matrimonio, pierde su ministerio, pierde su llamado, pierde relaciones con gente que ama. Cuando la Biblia dice ante todo, es porque nos está advirtiendo que lo más importante, que el canal, que la herramienta de guerra espiritual que el diablo más usa son los pensamientos. Existen básicamente 4 explicaciones de dónde vienen los pensamientos o los tipos de mente. Recuerda que los pensamientos, la mente y el intelecto habitan en el alma. En el alma habita la voluntad, la mente, de donde emanan los pensamientos, y las emociones. Todo lo que necesita el enemigo es encajarte un pensamiento, y repito, puede destruir años de tu vida, años de matrimonio, años de ministerio. Te puede sacar absolutamente del propósito del Señor. Así que este tema es grave. Ahora, yo no quiero explicarte mucho cómo se desarrolla esa guerra espiritual, sino que quiero explicarte 5 principios. Repito, porque la mayoría de los mensajes establece que tenemos una lucha. Eso ya está muy establecido. Pero hay poco mensaje, poca enseñanza que nos diga cómo vencer, cómo ganar, cómo salir victorioso. Pero déjame darte algunas cosas que me parecen altamente interesantes. Existe la mente almática. Recuerda que cuando hablamos de la mente, estamos hablando de los pensamientos. La mente almática es caldo de cultivo para que el enemigo pueda atacar. Porque al entender que tenemos una mente almática, estamos hablando de una mente emocional. Un día te ama, viene el diablo, ¡pum! Ya no lo amas, mira cómo te trata, te casaste fuera de la voluntad del Señor. Un pensamiento puede derribar hasta una palabra de Dios. Estamos hablando de algo extremadamente grave. Tuviste un sueño, tuviste la palabra, ¡pum! El pensamiento erróneo lanzado como un dardo de fuego del diablo y destruyó tu ministerio, destruyó tu matrimonio, destruyó a la gente que amabas, destruyó tu trabajo, destruyó tu empresa.
destruyó tu asignación. Entonces, veamos un poco las mentes que el diablo ataca. Lo primero es una mente almática, emocional. Sí, te amo. Al otro día ya no. Tú eres mi madre espiritual, vos sos mi padre espiritual. Pero no, ya no. Relaciones espirituales destruidas por tener una mente almática. Eso aparece en Lucas capítulo 6, versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, y el corazón habita en el alma, habla la boca. O sea, estamos hablando de una mente, y la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Una mente controlada o una vida espiritual controlada por un corazón que va y viene es una mente almática. Repito, pensamientos controlados, gobernados por un corazón que va y viene. Si el enemigo te encaja algo allí, se acabó el amor. Dios te tiene otro plan, hay un plan, y al final fue porque tu vida la gobernó una mente almática. Número 2, una mente mundana. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida en una nueva manera de pensar. Una mente almática. Puedo escuchar música mundana, todo me es lícito, voy a ir a una fiesta, Diosito sabe que lo amo, voy a jugar juegos de azar, el loto, la lotería, lo voy a hacer porque en realidad no es tan malo. Dios me va a bendecir a través de eso. Una mente mundana. Está bien, solo caí en fornication, no hay problema, Dios sabe que la amo, estamos juntando plata para casarnos. Una mente mundana, controlada por un sistema que no es el de Dios, cuyo príncipe del mundo es Satanás. Es esa gente tibia, es esa gente que tú no sabes si es chicha o limonada, si es buen cristiano. No te levantes tan temprano, tú tienes tu derecho a una mente mundana. También está una mente controlada por el pasado, por experiencias pasadas. Cuando la Biblia dice en Isaías 43, no os acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria, esas cosas antiguas. O sea, gente que vive su presente con miedos del pasado. Gente que vive su presente con principios que aprendió en el pasado, que nunca le llevaron a ningún... Es que las cosas se hacen así. Sí, pero eso fue hace 20 años. No, es que así es Dios no cambia. Cuando en realidad Dios avanza más rápido que nosotros. Hay gente que viene a la iglesia y me trae modelos que no les funcionaron ni a ellos. Entonces tú te das cuenta que los pensamientos de ellos están gobernados por cosas pasadas. Si Dios restaura tu vida emocional, si Dios restaura tus finanzas, no puedes seguir manejando tu vida con pensamientos pasados, con controles pasados. Así que tenemos la mente añeja, la mente que se encalleció, la gente controlada por un pensamiento del pasado. Y finalmente existe la mente reprobada. Esas personas que de cada 10 pensamientos, 8 son en contra de la voluntad de Dios. Y en Romanos capítulo 1, versículo 28 dice, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, depravada, dice la versión Las Américas, perverso de entendimiento, dice la Biblia de Jubileo, esa mente que no puede, que piensa mal de la gente, que siempre está atacando a otro, que todo es lujuria, perversión, morbosidad, que todo es una criticadera, que no sabe reconocer lo bueno de los demás. Es una mente depravada, perversa. Ese que todo el mundo le encuentra detalles a los demás. Esto es grave, porque estos 4 tipos de pensamientos, hay cristianos que nacieron de nuevo, pero nunca cambiaron su manera de pensar.
La Biblia dice que como es el pensamiento del hombre, así es él. Entonces, todo acto de inmoralidad sexual, todo acto de indecencia, toda actitud reprobada, toda carne es alimentada, todo deseo de la carne es alimentado primero por un pensamiento. Y el pensamiento habita en el alma. Voy a volver a decirlo porque esto es violentamente real. Todo deseo de la carne, todo deseo de la carne es primero alimentado por un pensamiento. Algo que nace en tu corazón. Por eso leíamos el primer proverbio: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. Sobre toda cosa que tú pienses, debes proteger, cuidar, blindar tus pensamientos. Y en estricto rigor no aparece, reprende ese dardo. Sí da una pequeña luz en un versículo, pero de frentolín no aparece. ¿Podemos usarlo? Sí. Pero yo sé porque nosotros mismos hemos enseñado eso. Mi esposa lo ha enseñado, lo hemos aprendido, pero eso es un recurso un poquito forzado que aparece en la Biblia. Ahora, si aparece forzado, que no está mal usarlo, veamos cuáles son las 5 herramientas que te van a servir para tener una victoria tremenda. En el nombre de Jesús yo declaro que estos 5 principios se te van a revelar, se van a impartir desde el Espíritu a tu espíritu. En el nombre de Jesús, hoy vas a resetear, hoy vas a resetear tu manera de pensar, hoy vas a resetear tu manera de vivir, porque si cambia tu manera de pensar, cambiará tu vida, cambiará tu existencia, cambiará tu matrimonio, cambiará tu ministerio, cambiará todo cambiará si logras en el nombre poderoso de Jesús usar estas 5 herramientas, estos 5 filtros. Lo primero lo encontramos en Romanos capítulo 11, versículo 29. Todo pensamiento del enemigo no solo alimentará tu carne, sino que va a tratarte de desviar del propósito, del llamamiento divino. Mira lo que dice Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento. Dios te llamó a comunión, Dios te llamó a escuchar el ADN, Dios te llamó a la Academia de Teología, Dios te llamó a orar a las 4 o 5 de la mañana. La Biblia dice que Dios no cambia su parecer. El llamamiento de Dios es irrevocable. Es el llamamiento de Dios. Dios nos llama un día para acá y luego Dios no juega los dardos con tu vida. Todo cambio de ambiente, todo cambio de vida será dentro del llamamiento, dentro de tu asignación. Tenemos gente que se va, y no me pasa solo a mí, le pasa a todas las que se van en rebeldía, que se van despotricando, que tuvieron una palabra segurísima, pero luego ya Dios tuvo otra palabra, Dios cambió de opinión, Dios está jugando a los dardos contigo, Dios es un Dios que va variando de... No, el primer filtro que tú debes manejar en tu mente, porque repito, puedes perder todo y caer en una disciplina de Dios terrible. Lo primero es esto: Dios no cambia de opinión. El llamamiento de Dios es irrevocable. No, hoy día te quiero en la asamblea, mañana te quiero en la bautista, pasado en la pentecostal, pasado mañana te quiero en el ministerio liberando naciones. No, pasado... La maldición de Caín fue ser errante. Está bien a veces cambiarse de iglesia, pero dentro de la primera palabra que Dios te dio. Dios no cambia de opinión, repito, Dios no juega los dados contigo.
Tú no eres manejado, tu vida no es manejada por hilos divinos caprichosos. Dios no es así. Dios es un Dios estable. Dios te llamó a esta iglesia y mañana no te va a llevar a... Todo el plan de desarrollo ministerial está dentro del primer llamado. A mí me preocupa, de verdad. Este es mi padre espiritual. Yo he visto que discipuladores pierden a sus hijos espirituales porque se sintieron mal, porque el enemigo justo les encajó un dardo en su alma. De verdad que tienes que entender que si Dios, en este caso voy a hablar solo de si Dios te llamó a comunión, Dios no te va a cambiar de iglesia a iglesia. ¿Cómo saber cuál es la iglesia que Dios tiene para ti? Lo vamos a revisar de inmediato. Pero lo primero que tienes que entender es que Dios no cambia de opinión, Dios no varía. Yo anoté por allí, creo que está aquí. No voy a usar ese versículo porque es demasiado violento. Y cuando me salen violentos los mensajes yo los borro. Así que Dios no juega con tu vida, Dios no te lleva errante por esta vida, Dios te pone y de ahí te edifica. Dios no es errante. Repito, el llamamiento es... Hay gente que un día es profeta, después maestro, después pastor y después líder. ¿Qué ensalada? ¿Por qué? Porque el enemigo, porque hay gente que no sabe discernir los pensamientos. De nuevo, un obrero, servidor de Dios, ¿dónde es atacado? En los pensamientos. Tu vida matrimonial es atacada en los pensamientos, tu vida ministerial igual, tus finanzas igual. Así que Dios no varía, Dios no cambia. El segundo principio que quiero que compartamos lo encontramos en Efesios. En Efesios capítulo 6, versículo 16. Estamos hablando de la armadura de Dios. Dice, y sobre todo, habiendo tomado el escudo de la fe, con que apaguéis todos los dardos de fuego del maligno. Un dardo de fuego es un pensamiento. ¡Pah! Te sopla el pensamiento, te llega a la cabeza y no dice que lo reprendas. Más adelante vamos, si lo hace está bien, pero en estricto rigor la guerra espiritual en la armadura de Dios no se vive reprendiendo los pensamientos, cosa que hemos enseñado hasta ahora. La Biblia dice en Efesios 6, 16 que cuando te viene un pensamiento del enemigo debes levantar el escudo de la fe. Y este pensamiento, este segundo principio está ligado al otro. Dios te puso ahí, te dijo que ahí te levantaría. ¡Pum! Te toca creerlo. Este es tu esposo, peleaste, discutiste, el diablo te dice divórciate. ¡Pum! Y levantas el escudo de la fe. No, Satanás, Dios me dijo que esa era mi esposa, que esa era mi iglesia, que ese es mi esposo. Yo creo a la palabra de Dios. Yo levanto el escudo de la fe. Entonces puede que tú reprendas y el enemigo te va a derribar al final de tanto dardo porque no confesaste la promesa que Dios tenía en tu matrimonio, en tu iglesia. La perdiste, la soltaste, las circunstancias, te hundiste en el mal, viste los problemas, las dificultades, te volviste a ocultar, te caíste porque perdiste la fe en la promesa. O sea que el diablo, escucha bien, es que lo voy a decir más adelante, no lo tengo que decir ahora. El diablo te ataca con promesas falsas. Repito esto. El dardo del enemigo es una promesa falsa. Divórciate, Dios trae otra mujer para ti. Divórciate, Dios trae otro hombre para ti. Retírate de la iglesia, Dios tiene una mejor iglesia para ti. Todo esto te daré si postrado me adorares. El dardo de fuego siempre tendrá que ver con sacarte del lugar de tu crecimiento para darte una promesa falsa. Entonces,
¿Cómo se usa el escudo? Cuando venga el ataque, cuando venga ese pensamiento destructivo, ese pensamiento que alimenta tu carne, vamos, tranquilo, adultera, fornica, masturba, total, Dios te va a perdonar. Cuando venga el dardo, la Biblia no lo dice que lo reprenda, dice, acuérdate de mis promesas, vuelve a acordarte de lo que yo te dije cuando comenzaste, cuando te casaste, cuando hiciste tu primer acto de fe. Recuerda cuando vino el profeta y te habló. Quiero que levantes el escudo de la fe cuando venga el ataque del diablo. Uy, tremendo. Tremendo. Pablo no dice reprende el pensamiento. Dice levanta el escudo de la fe. Te traje aquí, aquí te levanto, aquí te establezco, aquí desarrollarás tu llamado. Te di ese esposo. Ese es el etcétera. Cuando el diablo te diga vas a empobrecer por dar el diezmo, ¡pum! Dardo. No, yo creo lo que Dios me dijo, yo creo lo que dice el Señor, yo le creo esa palabra de prosperidad, yo creo la palabra de que soltó el profeta sobre mí. En el nombre de Jesús doy mi diezmo porque yo le creo a Dios. Levanta el escudo de la fe. Entonces, el primer principio, Dios no anda jugando, Dios no cambia de opinión. Y el segundo principio es que antes de reprender el dardo tienes que recordar las promesas y confesarlas y afirmarte en las promesas. Levantas el escudo de la fe y dice la Biblia literalmente en Efesios 6:16 que el dardo de fuego se apaga. ¡Pah! Levantaste el escudo de la fe. Tu matrimonio no es de Dios. ¡Pum! Ya tuviste una palabra del Señor. Bueno, si no la tuviste ya eso es otro problema. Ahí hay que entrar a revisar muchas cosas. Pero estoy hablando de que el enemigo atacará todo lo que te edifique. Toda persona que te edifique, el diablo tratará de sacarla de tu vida a través de dardos de fuego. Y tienes que levantar el escudo de la fe. Número 3. Lo encontramos en Hebreos. Dice así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, o sea, divide al hombre espiritual del hombre almático, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. O sea, la palabra te ayuda a saber si eso es un ataque del diablo o es una voz de Dios. La palabra, no tu sentir al mal. Es que me siento triste. Sí, lo que pasa es que yo no veo nada. Pero la palabra... Ahora, ¿cuál es el problema acá? Es que no es el logos lo que sirve como arma espiritual. Logos es toda la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis es logos. Rema es revelación, una palabra que produce vida. Por eso una persona que va a iglesias de logos, enseñanzas, pero no es rema. Un rema parte tu vida, parte tu alma, te quebranta, te genera asombro, marca tanto a fuego tu espíritu que transforma tu alma. Es un rema, es una palabra viva, es eficaz. Que sea eficaz te sirve para aplicarla en tu vida. Está viva. Enseñamos algo el otro día. De las 10 vírgenes, 5 se quedaron sin aceite. Si se quedan sin aceite, si quedan sin luz, no hay llama de fuego. Hay iglesias que no tienen aceite. Hay iglesias cuya palabra es aguada. No transforma, emocional, alimenta tus sentidos naturales, emocionales, no es viva, no te quebranta, no te penetra, no hace la diferencia, no sales diciendo, wow, Dios me demandó, Dios me marcó, Dios me cortó, wow, esto sí es una revelación de Dios para mi vida. Solo la palabra revelada. Por eso no puedes congregarte en un lugar acuoso, simplista. Sí, pues, hermano, usted sabe, Dios le ama. No. O sea, todo el mundo sabe que Dios le ama. Necesitas una revelación y vas a tener que pagar el precio, porque una revelación te va a cortar, una revelación te va a estremecer, una revelación te va a hacer tambalear, una revelación te va a confrontar. Necesitamos una palabra revelada, una palabra que diga, esto no es
es solo enseñanza, Dios me está marcando tiempos, Dios me está hablando, Dios me está diciendo que haga esto otro. El evangelio no es cambio de conducta, el evangelio es transformación. Hay gente que va a la iglesia y sigue mintiendo, sigue con un mal carácter, podrido, orgulloso, altivo, sigue buscando las cosas es que necesito éxito. Necesito que Dios levante mi nombre, necesito platica, necesito reconocimiento, siento que no ha avanzado. No. Si tu avance no tiene que ver con el crecimiento, no es avance, es pérdida. Dios primero, Cristo primero en ti, todo lo tengo por basura. Si algo emocional, si algo que tus ojos ven te saca del camino, es una trampa del diablo. Por eso, y de hecho puedes enseñar la palabra. Esto sí, y puedes caer por un pensamiento idiota, erróneo. Eso quiere decir que el que esté firme todos los días tiene que evitar la caída. Repito, todos luchamos con pensamientos tontos. Todos luchamos, todos. El hombre que usted ve al frente los domingos, la mujer que ve al frente, ella también tiene luchas en sus pensamientos. Pero esa lucha se apaga. El dardo se apaga. Que alguien diga amén. El dardo se apaga cuando levantas el escudo de la fe. Cuando sabes que Dios no juega los dardos contigo. Y cuando vives en la revelación. Que alguien diga amén. Una palabra revelada, un discipulado revelado, una enseñanza transformadora del Zoe de Dios. Eficaz porque te sirve para tu vida. Eso tiene un costo. Ese tiene un precio. La perla de gran precio, la revelación de Cristo, eso tiene un precio. Dice la Biblia que el mercader que encontró la perla vendió todo. Repito, vendió todo y se fue a vivir al lado de la perla. Ya no vive en mis sueños, ya no vive en mis metas personales, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cuando antepones tus sueños, tus metas, y tú ves que Dios no te las va a cumplir o no se ve en cumplimiento por ahora, se va a generar frustración. Y la frustración es el desagüe que el diablo necesita para poner su inmundicia en tu corazón. Todo lo que necesita el enemigo es que te sientas decepcionado, defraudado, frustrado en el camino de Dios. Pero es que Dios no trabaja para lo que ves. Dios trabaja para lo que no ves. Lo que ves perecerá, hasta tu carne perecerá. Lo que no ves es eterno. Entonces es el rema lo que apaga el fuego, el dardo. El rema apaga el dardo, repito, el rema. Hebreos 4:12 es la palabra viva y eficaz, la que apaga el dardo de fuego del maligno. Es la fe, el escudo de la fe. Es entender que Dios no anda jugando a los dardos contigo. Número 4, Salmo 51, 10. La humildad, la humillación, el orgullo es el mejor blanco donde el diablo te va a dar en el centro. Mira lo que dice Salmo 51:10, lenguaje actual, dice: Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos, cambia todo mi ser. Un corazón orgulloso, altivo, siempre culpando a los demás. Es que mi esposa, es que mi esposo, es que el apóstol, el pastor, la gente, la iglesia, mi jefe, el trabajo, los niños. Esa gente
siempre será terreno fértil para un dardo del diablo. El orgullo es el propulsor del dardo del enemigo. David dice: no me dejes tener malos pensamientos, y cambia todo mi ser. La humildad, manso, sencillo. Dios me tiene en este matrimonio por algo. Dios me tiene en esta casa por algo. Dios me tiene en comunión por algo. Por algo Dios me dio a mi profeta Cintia. Por algo Dios me dio a mis padres espirituales. Por algo Dios me dio a mi apóstol. Voy a inclinar mi cabeza. Dios tiene un propósito. Yo no dejo que nada se levante en contra de mis autoridades, que nada se levante en contra de mí, porque mi llamamiento a ese lugar es permanente. Señor, agacho mi cabeza. Señor, no me permitas que tenga malos pensamientos. No permita que mis pensamientos arruinen mi vida. Señor, cuida mis pensamientos. La humillación, el corazón humilde y contristado, abajo. Yo muchas veces pensé en irme de Colombia. Estuvimos años tratando de levantar una iglesia y cada vez me iba más mal. Pero al final, por los 2, 3, 10 que habían, yo decía: Señor, por ellos hay que quedarse. Y le rogaba, le lloraba en las noches al Señor que no dejara que un mal pensamiento. Yo tenía una palabra del Señor para venirme a Colombia. Lo único que le decía al Señor: no permitas que un mal pensamiento me saque. Algún día habrán miles, pero mientras no lo haya, déjame ser fiel con ellos. Hasta el final, hasta la muerte si es necesario. No permitas que un pensamiento me saque de Colombia. No lo permitas. No permitas que la decepción con la gente me saque de Colombia. Señor, yo quiero morir aquí porque tú me dijiste: Colombia. No me vas a llevar de país en país buscando donde funcionen mis sueños. No, yo renuncio a mis sueños por mi gente, por tu voluntad. Amar a la gente es amar a Cristo, ¿sabías? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Por ellos, Señor, inclino mi cabeza. Por favor, no dejes que algún pensamiento... Y todos los días lucho con mis pensamientos. Todos los días hay 1, 2, 10, 30 dardos de fuego. Pero me humillo. Cada mañana mi devocional es llevando mi mente cautiva a la obediencia a Cristo. Eso es lo que dice al final Corintios. Perdí Corintios. Eso es lo que dice la Biblia en 2 de Corintios. Capítulo 10. Eso es lo que dice. Mira lo que dice. Obedecer, creer en su promesa. Porque aunque andamos en la carne, no militamos, no servimos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, está diciendo que los pensamientos, todo pensamiento ya entró en la guerra, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez. ¿Se acuerda que te estaba hablando de la altivez y de la humildad? Si tengo que dar la vida por la palabra que Dios me dio, aunque nunca se me cumpla un sueño, debo hacerlo. Porque de lo contrario, eso es altivo. Ya no vivo yo. No vivo yo. Yo no voy detrás de mis sueños, yo no voy detrás de mis resultados, porque mientras busque eso, Cristo no será formado en mí. David dice: no permitas que tenga un mal pensamiento. Toda altivez que se levanta contra el ginos de Dios, literalmente gino, no es gino, no es gino, es el pensamiento divino.
contra todo lo que se levante en contra de la voluntad de Dios para mi vida. Eso es un dardo del enemigo. Y llevando cautivo todo, ¿qué? Pensamiento a la obediencia a Cristo. No, es que Señor, estoy en Colombia, en Estados Unidos ganaría más, en Estados Unidos ya tendría una casota, en Estados Unidos tendría una troca. Señor, allá sí, allá es más fácil ser... No, te quiero en Colombia. Te quiero allí, con la nariz en el piso. Yo no te llamé para levantar tu nombre. Yo te llamé con el único propósito de levantar a mi Hijo en ti, de levantar a Cristo en ti. Y te llevaré al desierto para que me ames más. Eso dice la Escritura. Todo pensamiento siempre se va a levantar contra el propósito divino. Nosotros perdimos gente del retiro y yo decía, pero ¿cómo los vamos a perder? Si lloraron, si se bautizaron, si clamaron, si humillaron delante del Señor, salieron 100% llenos del Espíritu porque dejaron que un pensamiento los atacara. La división es que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolos. La división es un pensamiento que viene del infierno. Esa es la división. Que se levante contra y llevando cautivo, prisionero, los pensamientos a la obediencia de Cristo. O sea, tú puedes reventar con 1000 reprendo el dado, reprendo aquí, reprendo allá, reprendo, y ser desobediente. Ups. O sea que el principio número 4 es la humildad. Aceptar la voluntad de Dios aunque no te guste, aunque no nos guste. No creo que en el circo romano los cristianos hayan dado la vida de sus hijos comidos por leones porque querían. No creo que los cristianos que fueron quemados vivos en el palacio de Nerón hayan querido morir así. Porque a veces la voluntad de Dios no nos va a gustar. Entonces tú puedes reprender un dardo del enemigo y no llevar preso tu manera de pensar a la obediencia. Eso es lo que dice el versículo 5. La clave es ser obediente, obediente, obediente a Cristo, obediente a su voluntad, obediente al primer llamado, obediente, obediente aunque me cueste la vida, porque eso formará el carácter de Cristo en mí. Ese es el quinto principio. Llevar prisionera mi mente, cautiva, no conversar, no dialogo con mis pensamientos, no entro a transar con ellos. Yo literalmente los tomo presos, los esposo y le digo, sean obedientes a Cristo, obedezcan a los pies de la cruz, allí abajo humillados, con las autoridades que Dios nos puso allí abajo, porque mientras más obedeces a Cristo, más Cristo es formado y los dardos desaparecen. Los dardos de fuego desaparecen. Es que no veo resultados. Pero allí te quiere. El problema es que los resultados nuestros a veces son tan diferentes a los resultados de Dios que asustan. Mientras luches por tus resultados, no habrá un ya no vivo yo. Desde acá, desde llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, podríamos, forzando la Escritura, reprender los dardos de fuego. Podríamos, no está torcido, no va en contra. Pero no es lo que dice ahí. Lo que dice ahí es que el dardo se apaga por la fe y el pensamiento se lleva cautivo a la obediencia. Ser obediente a Cristo. No te masturbes, apaga el celular. No te fijes en la mujer de tu prójimo, no coquetees.
Sé fiel si Dios te puso en comunión, vamos a hablar de nuestra iglesia. Sé fiel en comunión, sé obediente, respeta tus autoridades, diezma, ofrenda, métete en la academia, levántate a las 4 y eso te dará victoria en tu manera de pensar. Si quieres seguir reprendiendo pensamientos, hágalo, no está mal. Esforzar un poco la escritura, pero en el fondo es ¿qué me dijo Jesús? Es ser obediente. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo, porque el ocuparse de la carne es muerte, versículo 6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios, los pensamientos de la carne son enemistad contra Dios, porque no pueden sujetarse a las órdenes de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero si ustedes quieren vivir según el Espíritu que mora en ustedes, versículo 5, porque los que viven conforme a la carne piensan en las cosas de la carne, versículo 5, pero los que son del Espíritu piensan en obedecer al Espíritu. Ahora, el tema es que el lenguaje del Espíritu tiene que ver con lo que no ves. Uno no sirve a Dios porque le vaya a dar cosas, ni metas personales. Uno se enamoró de una persona que no ve y que muchas veces te dará cosas que no ves, que son infinitamente más valiosas de lo que no puedes ver. Así que al final, ¿reprende pensamientos? Sí. ¿Reprende dardos? Sí. La Biblia no está en contra de eso. Pero la verdadera victoria sobre tus pensamientos, según Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, es la obediencia. No entiendo, obedezco. No comprendo, obedezco. Dios no cambia de opinión. Voy a levantar el escudo de las promesas que Dios me dio cuando venga el ataque. No le voy a creer a las promesas falsas del diablo. Voy a dejar que el rema de Dios, yo vivo del rema, no vivo del logos. Seré humilde, no permitas que tenga malos pensamientos, y todo pensamiento lo llevo cautivo, prisionero, a la obediencia. Esos son los pasos para que tu vida mental tenga victoria. Una mente obediente a la voz del Espíritu que no cambia, al nuevo hombre, a la voluntad divina. Padre, te damos gracias. Yo sé que esto nunca se ha predicado, jamás se ha predicado de esta manera, y te doy gracias por esta primicia que tú nos das. Te doy gracias por la primicia que le das a la gente que está ahora conectada. Libéralo de los malos pensamientos, porque todos, aún yo, lucho todos los días con pensamientos, pero ahora declaro la más absoluta victoria, porque llevo cautiva mi mente, la llevo prisionera, forcejeo y le gano a la obediencia de Cristo, sabiendo que Dios no cambia de opinión, sabiendo que Dios tiene un propósito. Voy a hablar de nuestra iglesia en comunión, en el nombre de Jesús, sabiendo que Dios tiene un propósito en mi matrimonio, sabiendo que Dios tiene un propósito con mis hijos, sabiendo que Dios tiene un propósito eterno en mis finanzas, en el nombre de Jesús. Amén. Página de YouTube, Apóstol José Miguel Cáceres. Vaya a lista de reproducción y busque Fundamentos Comunión, y allí va a estar este mensaje alojado. Hágalo viral, porque todo cristiano, y esto obedezca, acuérdese que en la obediencia hay ganancia, en la obediencia se va a la guerra a los pensamientos.
Si lo hacemos viral, vamos a liberar. La palabra de Cristo va a liberar a miles y miles y miles y miles de cristianos que están perdiendo hoy mismo su batalla con sus malos pensamientos. Compártalo en redes, compártalo en grupos de WhatsApp, porque hoy declaramos libertad en tu vida mental, en tu corazón y en el corazón de miles, en el nombre de Jesús. Bendiciones.